a ver, vamos un poco a la historia. La historia empieza en 1908 con la primera ley que surge para ciegos. ¿Por qué los ciegos? Porque son las personas con mayor visibilidad que hay. Las personas en silla de ruedas no salían de las casas, por vergüenza, por lo que sea. Los que salían eran con los bastones, las personas ciegas. Entonces, por eso la primera ley que sale tiene que ver con el Instituto de Ciegos y el pase para transporte público de pasajeros. Porque los sordos tampoco tienen visibilidad. Y hoy las personas con discapacidad visceral tampoco tienen. Entonces, una persona que uno ve y dice es una persona con discapacidad, o son los que tienen bastón porque no ven, o en silla de ruedas. Entonces, por esto es que sale la legislación. Y en el año 81, con la ley 22.431, que la nombró Vicky, con el sistema hegemónico médico, lo que hacen es poner una definición de discapacidad, poner persona discapacitada como un adjetivo claramente negativo hoy en día, pero es la primera que reúne a todas las discapacidades con toda la legislación. En los años 2000 surge la Convención de Personas con Discapacidad y hoy en día tiene jerarquía constitucional por la 27044, que lo único que hizo es, esta convención ahora tiene mayor rango. Todas las leyes son muy lindas, la verdad, nos cubren de todos los derechos que nosotros necesitamos. Pasa al siguiente. Hay dos leyes en las cuales nosotros nos basamos, que es en la 22.431 por ahora, para decir, bueno, es persona con discapacidad, y la 24.901, que es la que nos importa para toda la parte médica y cubrimiento de prestaciones para que las obras sociales nos cubran. Ese es el marco legal que nosotros hoy nos estamos basando. No porque sean las únicas, sino porque el resto acompañan a todas estas, y la convención es la que más reúne todos los derechos hoy en día. Pasa. Barreras. A ver, la discapacidad es la relación entre el entorno y la barrera. ¿Muchos viajan en subte? Sí. Imagínense una persona en silla de ruedas. Y a las 5 de la tarde. Bueno, para las personas que tenemos una discapacidad visual, la línea B tiene nuevas formaciones de apertura manual. Pónganse en situación, un día a la tarde de mucho calor, que no había nadie, y llega uno de esos trenes y nadie baja. Imagínense toqueteando todo el subte. Pasa. Bueno, ahora después vemos qué hacer en esos casos. Pasa a la siguiente. Bueno, volviendo a barreras. Las barreras pueden ser arquitectónicas, en este caso, tecnológicas. La tecnología, por suerte, en esta época avanzó muchísimo, y la tecnología y la información nos están ayudando mucho y muy rápido. O sea, no pensemos en que conozcamos todo, porque ya hay un montón de cosas que nos van a servir más, pero todavía no llegaron acá. Y hay una de las tantas definiciones que vamos a ver de personas con discapacidad, que sería la correcta, es personas con necesidades especiales. Yo nunca supe que es una necesidad especial, porque yo necesito comer, trabajar, estudiar y hacer. Entonces, la realidad es que las personas no tienen necesidades especiales, tienen las mismas necesidades que todos, ¿sí? Viajar, por ejemplo, pero que para satisfacerlas necesitan ayudas especiales, que son todos los apoyos que Vicky nos estuvo mostrando, que nos darían la independencia y autonomía que necesitamos para nuestro desarrollo como personas. Pasemos a la próxima. El año anterior vino a hablar sobre certificados Mariano Godachevich. El año pasado vino Vicky a hablar de certificados. Creo que el público se renueva y vamos a ver que la realidad del certificado de discapacidad es un documento más, y es un documento público, que lo que hace es permitirnos acceder a todas las prestaciones que nosotros necesitamos. Las ayudas,
los apoyos, las maestras integradoras, todo eso, ¿sí?, se consigue con el certificado de discapacidad. Si yo no les creo cómo se llaman, ¿sí?, y les pido el documento, todos lo tienen. Bueno, el certificado es lo mismo. O sea, cuando ustedes van y dicen, yo necesito esto porque tengo una discapacidad, lo que se les va a pedir es el documento. El documento es el certificado único de discapacidad. Tienen acceso a exenciones impositivas, transporte público. El transporte público viene de 1908 con la primera ley para ciegos. O sea, todo esto se sigue arrastrando. Y es lo que se les va a pedir, libre estacionamiento. Libre estacionamiento para que ustedes puedan ir a hacer un tratamiento y que no les lleven el auto. Eso no pasa tanto por... Sí, te lo llevan igual. Ya lo sé. Pero eso es porque tenés gente que no está preparada para ese tipo de trabajos. Entonces, no deberían. ¿Están preparados? No. Las personas están preparadas para cobrar unas, ¿sí?, y atender a mucha gente enojada, y otros para levantar los autos. Bueno, el certificado de discapacidad tiene una importancia que muchos no valoran, ¿sí?, porque tienen vergüenza, porque tienen prejuicios, porque creen que eso los va a marcar para no conseguir trabajo, porque hoy en día la discriminación, vamos a ver después en otra diapositiva, se ve. Entonces, con las personas con discapacidad, eso se llama ignorancia también, por parte del empleador. Bueno, el trabajo. Vamos a ver. El trabajo es toda la transformación y lo que le da dignidad a la persona. Básicamente, el trabajo es lo que en un rango etario, ni los chicos ni los jubilados, deberían estar haciendo. Entonces, que son más o menos, ¿cuánto? 40 años de trabajo, 45. Imagínense 45 años sin tener la posibilidad de trabajar. Pasa al siguiente. Bueno, acá, vamos a pararnos acá y vamos a decir, el Estado, por la ley que tenemos, la 22431, que nos habla de certificado de discapacidad, personas con discapacidad en realidad, personas discapacitadas, habla de trabajo y pone un 4% de empleados del Estado, en todas sus ramas, nacional, provincial, municipal, para que sea ocupado por personas con discapacidad. La Constitución del 94 de la Ciudad Autónoma tiene un 5%. Bueno, esto no se cumple. Creo que lo último, todavía no habíamos llegado al 1%, y no se cumple por lo siguiente: ninguna de todas estas leyes tiene una sanción. Entonces, el empleador dice, si yo no cumplo con esto, ¿me va a pasar algo? Y no, la verdad que no le va a pasar nada, porque ninguna de las asociaciones de personas con discapacidad que emplean les hacen nada. Salió un decreto en el año 2012 que dice que los van a imputar por incumplimientos de deberes de funcionario público, pero todavía no vi ninguno que haya sido denunciado penalmente por eso. Entonces, todas las leyes, tenemos todos los derechos, tenemos todo cubierto por las leyes. El problema es que no hay sanción por parte de las leyes cuando hay incumplimiento. Empecemos a hablar de discriminación. La discriminación, según la Real Academia Española, es, y Vicky ya lo explicó, es acción y efecto de separar una cosa de otra. Puede ser positiva, puede ser negativa. Para el derecho solo existe una connotación negativa, que es por discriminación, por racismo, xenofobia, discapacidad y todo este tipo de cosas. Bueno, acá de nuevo, tenemos convenciones con rango en la Constitución, del artículo 75 de la Constitución, donde están todas las convenciones, donde estaba hace poco la de las personas con discapacidad antes de darle rango constitucional. Pero legislaciones tenemos de todo.
Tenemos por discriminación niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, todo tipo de discriminación. Cuando la discriminación, que es acción y efecto de separar, se da cuando la persona busca empleo, o sea, las dos personas que van a buscar el mismo empleo, si una tiene discapacidad o es mujer o pertenece a algún colectivo que no sea del agrado del empleador, es discriminado y no tomado. Cuando está trabajando, o sea, cuando pasa lo mismo, que le dan cierta tarea o no, o cierto ascenso o no, por tener o no una discapacidad. Y por último, cuando se la echa, renuncia, los empleadores tienen miedo. Es una ignorancia que no saben ni siquiera los derechos que tienen, porque por tomar, o sea, en el ámbito privado, los empleadores tienen una exención impositiva de las cargas patronales. Entonces, todo eso tampoco lo saben. Y tienen miedo de que las personas con discapacidad les hagan juicio, cosa que no pasa. Le hacen juicio a las personas que tienen atrás un abogado, que les dicen que le tendrían que haber dado más cuando no es así. Esas cosas que tienen los abogados. Lo que hay que hacer siempre en todos estos casos es denunciar ante el INADI, que está en la Avenida Mayo al 1400, y no es porque ellos puedan hacer algo, no es que los van a sancionar al lugar, sino que van a quedar como precedentes, y para que no les vuelva a pasar, van a empezar a hacer las cosas bien o se van a empezar a cuidar. Nosotros no podemos impedir que una persona discrimine a otra, ¿sí? Pero sí que esté denunciada y se tomen las acciones. Voy como Vicky a contar cosas que me han pasado. Se me bloqueó el usuario de Home Banking. Cuando voy a la sucursal había que ponerlo en una computadora. Me dijeron, tenés que venir acompañado, como si yo no pudiera usar una computadora. O sea, un incapaz tiene que ir acompañado de alguien porque no está habilitado a hacer determinados actos. Eso es el concepto de incapacidad legal. Entonces, los únicos que saben que yo soy un incapaz son mi mujer y mi jefe, pero no el resto. Imagínense que me hagan lavar los platos. Bueno, a ver, entonces, siempre que se sientan discriminados por el motivo que sean, hay que sentar el precedente y hacer que esa acción se corrija, porque o les va a volver a pasar o le va a pasar a otro. Entonces, eso es lo que no hacemos. No hacemos denunciar, o sea, no es un acto que, aparte de que nos cueste usar un bastón, nos cuesta denunciar. No sé, miedo a qué tienen, porque no, miedo tendría que tener el otro. Si no le estamos dando un poder, ¿sí?, que realmente no debería tener. Entonces, lo que digo es, no pueden usar una página de lo que sea. Tenemos leyes que dicen que de accesibilidad al acceso a la información pública. Las páginas del Estado no son accesibles. Y hay una ley. Entonces, pero no la corrigen. A ver, no sé si tienen las denuncias, creo que no. Los bancos, los home banking, no son accesibles muchas veces. No son denunciados. Bueno, muchas veces pasa que no se enteran y piensen que las personas que lo hacen creyendo que saben todo y de accesibilidad no saben. O sea, y no es tan difícil ponerle a una imagen el tipo o lo que contiene. Entonces, no es una ciencia, no es complicado, no lo hacen. Y si nadie se los dice y los denuncia, no lo hacen. Cajeros. Vamos a la parte de cajeros, que es otra parte
Bueno, los cajeros, porque los bancos están obligados a dar sitios accesibles a personas con discapacidad visual, bueno, los cajeros también. ¿Alguno usa cajero con audio? Deberían tenerlos todas las sucursales. Bueno, deberían tenerlos todas las sucursales, por lo menos uno. Bueno, hay sucursales que tienen, pero ¿qué pasa? El audio les molesta. Entonces se los apagan. Bueno, eso no está bien. Pero vamos a los que funcionan. Los que funcionan tienen 4 opciones. Es un acto discriminatorio porque tienen para consultar el saldo, para extraer, para cambiar la clave y para salir. Nada más. Entonces, eso es un acto discriminatorio porque no me permiten hacer una transferencia, cambiar, sacar la clave del home banking, pagar no me permite. Entonces, todos esos son actos discriminatorios que se deberían de denunciar, pero nadie los denuncia. Sistemas de salud. Acá me parece que... Bueno, los sistemas de salud, o sea, no sé. Como sistema sí, como sistema surge en el año 44 por la ley y el decreto que crea la Dirección Médica y después pasa a ser el Ministerio de Salud. Y es un sistema fragmentado, ¿sí? Porque está entre obras sociales, el sistema público y el de la seguridad social, y seguramente más fragmentado todavía porque lo dividieron a nivel nación, provincia y municipios. Ese es nuestro sistema médico en la actualidad. Argentina, desde el 45, ¿sí? Que se creó esto, hasta hoy. Bueno, coberturas y prestaciones para las personas con discapacidad. Las 2 primeras leyes que estaban en la presentación hablaban de la 22.431, que hablaba de, entre otras cosas, las prestaciones de rehabilitación a personas con discapacidad también. Y la 24.901, que es la que les había dicho que nos basábamos para hacer todos los reclamos, todo el sistema de salud de prestaciones y del plan médico obligatorio para personas con discapacidad. Entonces, legislación tenemos. Bueno, la autoridad de aplicación para las obras sociales, ¿sí? Es la Superintendencia de Servicios de Salud que se encuentra en Diagonal Norte 530. Justo ahí en la esquina donde nace Rivadavia. Donde nace el triangulito ese, de Plaza de Mayo. Pasa a la próxima, a ver. Bueno, acá terminó. Y esto me hizo acordar algunas de las cosas que dijo Vicky, que las tratan de personas especiales, capacidades diferentes. Bueno, son todas formas de llamar a las personas con discapacidad, ¿sí? Y encontré esto que me gustó mucho, que decía, especiales son las pizzas. Capacidades diferentes tienen una taza y una olla. Angelitos sabrá en el cielo, enfermos en los hospitales. ¿Y qué me falta? Y capacidades especiales tienen los superhéroes. O sea, las personas con discapacidad son eso. Personas con una característica más como puede ser cualquier otra. Bueno, ahora, habiendo terminado esto, vamos a ver cómo reclamar ante las obras sociales. No, ahí termina. Déjalo ahí. El tema es así. Las obras sociales lo que menos quieren es pagar. Y es igual que los seguros. Quieren gente sana y los seguros que la gente no choque. Bueno, a ver, ¿cómo hacer un reclamo ante la obra social? Por ejemplo, el ORCAM, que estuvo mostrando Matías, hemos logrado que los cubra, ¿sí? Haciendo lo siguiente. Para toda prestación que ustedes tengan, se necesita la orden médica, el informe médico con la patología de cada uno, indicando que necesitan ese producto, y el certificado de discapacidad,
que es muy importante, al acceso a este tipo de prestaciones. Lo llevan a la obra social. ¿Y qué pasa? Dicen que no. Y vuelven y les vuelven a decir que no. Bueno, entonces, cuando uno va a la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Salud necesita papeles, pruebas. Bueno, y ahí aparecemos algunos abogados. ¿Por qué les dicen que no? Porque si se van y lo compran ustedes, ellos no tuvieron que erogar la plata. No es plata que salga de las obras sociales, ¿sí? La plata de todas las prestaciones la terminan recuperando por las partidas presupuestarias del Estado. Entonces, pero el tiempo que ellos pierden es el que no quieren. Bueno, entonces existe algo que se llama pronto despacho. Pronto despacho es un papel que dice, de título pronto despacho, señores obra social, yo con DNI tanto y afiliado, presento la orden médica tal con la siguiente prestación. Solicito en un tiempo perentorio la respuesta. ¿Y ahí qué tenemos? ¿Que nos dicen que no? Bueno, el plazo perentorio después va acompañado del silencio, entonces se tomará como negativa para que ustedes puedan ir a la... Lo presentan, se lo firman, se quedan con una copia de que ustedes le presentaron todo eso. Entonces la obra social, ¿qué va a hacer? Les va a contestar por escrito. Muchas veces les dicen que sí y se lo dan. Ahora la obra social o se los va a dar, ¿sí? Porque ustedes les presentaron una nota que dice pronto despacho y tienen que responder y están obligados a responder el pronto despacho porque ustedes tienen una copia, ¿sí? Con esa copia ustedes pueden ir a la superintendencia y llenar un formulario que es incumplimiento de prestaciones de la obra social. Entonces ustedes ahí, ya con todo eso, es decir, yo le presenté esto a la obra social y no me respondió o me respondió que no. La mayoría de las veces responden que sí y se los dan. Cuando responden que no, ¿sí? Creen que con eso solo las obras sociales, puede ser que les manden una carta o documento y uno cuando la lee, o sea, alguien que no es abogado, dice, uy, le tengo que pedir perdón a la obra social por lo que me mandó. Perdón por pedirte, bueno, es un lenguaje jurídico nada más. Cuando dice rechazo por improcedente, inexacto y malicioso, entre decir, hola, ¿cómo estás? Y intimo que en un plazo perentorio de, es decir, chao. Son formas legales, nada más. Es un hola y es un chao. Pero el que no está habituado a eso, la verdad que dan miedo. Bueno, cuando llegamos a la obra social, porque me respondieron que no, porque no me respondieron, perdón, a la obra social no, a la superintendencia, llenamos el formulario y ahí empiezan a correr plazos por incumplimiento. A ver, ya ahí estamos hablando de que esto se puede resolver en 3 meses. ¿Por qué? Porque la superintendencia va a ese formulario que ustedes presentaron con la nota a mandárselo a la obra social y decirle, con suerte, en el primer llamado de atención lo hacen. Si la obra social les responde a la superintendencia con copia a ustedes, que les va a llegar otra carta de documento y le dicen no, la superintendencia lo que va a hacer es pasarlo a legales. Y cuando lo pasan a legales, arman un dictamen y le dicen, vos tenés que cumplir esto. Y ya ahí las obras sociales no dicen no. Porque la sanción, porque como es el ente, ¿sí? La autoridad de aplicación, ya ahí sí los puede sancionar. Y ahí los sanciona económicamente. Porque dentro del sistema de salud, cuando uno se va a atender a un hospital público y tiene obra social, debería de presentar para que ese hospital público cobre por parte de las obras sociales la prestación que le dieron a usted.